Hoy leeremos la obra de Víctor Hugo, Los Miserables, página 498. Um, a veces se quedaba pensativo, inmóvil por horas enteras, a veces con los ojos fijos en el extremo de la hojita de una hierba, en alguna gota de rocío convertida por los rayos del sol en un rubí. Comía muy frugalmente y bebía más leche que vino. Cedía ante un niño y le regañaba su criada. Era tímido hasta parecer arisco. Salía muy poco y no veía a nadie más que a los pobres que llamaban a su ventana. Y al padre Mabeuf, el cura, que era un buen hombre de bastante edad. Sin embargo, si algún campesino forastero llamara a su puerta, deseando ver sus tulipanes y sus rosas, abría sonriéndose. Este era el bandido del Loira. El que hubiera leído por aquel tiempo las memorias militares de bibliografías, el monitor y los boletines del gran ejército, habría echado de ver un nombre repetido con frecuencia, el de Jorge Pontmercy. Muy joven aún, Jorge Pontmercy era soldado en el regimiento de Saint-Deutsch. Cuando estalló la revolución, el regimiento de Saint-Deutsch fue agregado al ejército del Rhin. Los antiguos regimientos de la monarquía conservaron los nombres de las provincias, aún después de la caída del trono, y no fueron reformados hasta 1794. Pontmercy empleó en España, en Worms, en Neustadt, en Turkheim, la retaguardia de Houhard. Fue también por aquellos 12 que pelearon contra el ejército del príncipe de Hesse. Pontmercy peleó en España, en Worms, en Neustadt, en Turkheim, en Alzey y en Magnusia, donde fue uno de los 200 que formaban la retaguardia de Houhard. Fue también de aquellos 12 que pelearon contra el ejército del príncipe de Hesse, detrás de la vieja muralla de Andernach, y no se replegó sobre el grueso ejército, sino cuando el cañón enemigo abrió la brecha donde el cordón del parapeto hasta la misma escarpa. Estuvo con Kleber en Marchiennes y la acción de Montpolicel, en que le rompió un brazo una bala de cañón. Después pasó a la frontera de Italia y fue uno de los 30 granaderos que defendieron el desfiladero de Tente con Hubert. Hubert fue nombrado entonces ayudante general y Pontmercy subteniente. Y estuvo desde al lado de Berthier, en medio de la metralla, en aquella jornada de Lodi que hizo hacer a Bonaparte. Berthier ha sido artillero, soldado de caballería y granadero. Vio caer en Novi a su antiguo general Hubert en el momento en que, alzando el sable, gritaba «Adelante», embarcóse después con su compañía para un asunto de servicio, en un pequeño barco que iba de Génova a otro puerto de la costa, y cayó en una emboscada de 7 u 8 velas inglesas. El capitán del barco quería arrojar al mar los cañones, ocultar a los soldados en el entrepuente, y pasar oculto como un buque mercante, pero Pontmercy hizo brillar a los colores nacionales en el mástil del pabellón. Pasó orgullosamente debajo de los cañones de las fragatas británicas. 20 leguas más allá, creciendo siempre su audacia, con un barco hichuelo atacó y apresó un gran transporte inglés que llevaba tropas a Sicilia, tan cargado de hombres y caballos que iba atestado hasta las velas. En 1805 perteneció a la división Mahler, que se apoderó de Günzburg, donde el archiduque Fernando. En Wettingen recibió en sus brazos, en medio de una lluvia de balas, al coronel Maupetit, herido mortalmente en la cabeza del nono de dragones, y se distinguió en Austerlitz en aquella admirable marcha escalonada, hecha bajo el fuego enemigo, cuando la caballería de la Guardia Imperial rusa destruyó un batallón del 4º Regimiento de línea. Pontmercy fue de los que se vengaron arrollando a esta tropa. El emperador le concedió la cruz. Pontmercy vio sucesivamente caer prisioneros a Bursme en Mantua, a Melas en Alejandría, a Mark en Ulm. Formó parte del 8º cuerpo del Gran Ejército, que estaba mandado por Mortier, el conquistador de Hamburgo. Después pasó al regimiento 55 de línea, que llevaba antes el nombre de Flandes. En Eylau estuvo en el cementerio en el que heroico capitán Luis Hugo, tío del autor de este libro, sostuvo solo con su compañía, compuesta de 83 hombres, durante 2 horas, todo el empuje del ejército enemigo. Pontmercy fue uno de los 3 que salieron vivos de aquel cementerio. Estuvo también en Friedland, vio Moscú y el Berezina,
Se encontró en Lutz, Bautzen, Dresde, Wachau, Leipzig y en los desfiladeros de Gelnhausen, y después en Montmirail, Château-Thierry-Graun en las orillas del mar, en las riberas de Aine y en el temible posición de Laon. El Agnelleduc, siendo capitán, acuchilló a 10 cosacos y salvó no a un general, sino a un cabo. Pontmercy fue acuchillado también en esta ocasión y hubo de extraerle 27 esquirlas del brazo izquierdo. 8 días antes de la capitulación de París se cesaba de preguntar con un compañero y de entrar en la caballería, pues tenía lo que en el antiguo régimen se llamaba doble mano, es decir, igual aptitud para manejar el sable o el fusil, y como oficial un escuadrón, un batallón. De esta aptitud perfeccionada por la educación militar han nacido ciertos cuerpos especiales, como los dragones, que son al mismo tiempo soldados de pie y a caballo. Acompañó a Napoleón a la isla de Elba. En Waterloo era ya jefe de un escuadrón de coraceros en la brigada de Dubois. Él fue que cogió la bandera del batallón de Luxemburgo y fue a ponerla en los pies del emperador, todo cubierto de sangre, pues había recibido, al apoderarse de ella, un sablazo en la cara. El emperador, lleno de satisfacción, le dijo: «Eres coronel, varón y oficial de la Legión de Honor». Pontmercy respondió: «Señor, os lo agradezco por mi viuda». Una hora después caía en el barranco de Ohain. ¿Quién era este Jorge Pontmercy? Era el bandido de Loira. Ya conocemos algo su historia. Después de en Waterloo, Pontmercy fue sacado, como hemos dicho, del barranco. Consiguió unirse al ejército y fue arrastrado de hospital en hospital ambulante hasta los acantonamientos de Loira. La restauración le dejó a media paga y después envió al cuartel, es decir, sujeta a vigilancia a Vernon. El rey Luis XVIII, considerado como no sucedido todo lo que había hecho en los 100 días, no le reconoció ni la gracia de oficial a la Legión de Honor, ni su grado de coronel, ni su título de barón. Pero él no perdió ocasión de firmarse el coronel barón de Pontmercy. No tenía más que una vieja casaca azul y no salía nunca sin poner una roseta de oficial de la Legión de Honor. El fiscal de su majestad le previno que se le perseguiría por uso ilegal de esa condecoración. Y cuando lo supo por tercera persona, Pontmercy respondió con amarga sonrisa: «O yo no entiendo el francés o vos no habláis. Lo cierto es que no os comprendo». Después salió 8 días seguidos con su receta. Nadie se atrevió a inquietarle. 2 o 3 veces el ministro de la guerra y el comandante general del departamento le escribieron con esto sobre al señor comandante Pontmercy, pero él devolvió las cartas sin abrirlas. Napoleón por entonces hacía lo mismo en Santa Elena con las cartas de Sir Hudson Lowe dirigida al general Bonaparte. Pontmercy había concluido, permítasenos la frase, por tener en la boca la misma saliva que el emperador. En Roma hubo también prisioneros cartagineses que se negaban a saludar a Flaminio y mostraban tener algo de alma orgullosa de animal. Una mañana encontró al fiscal de su majestad en la calle de Vernon y dirigiéndose a él le dijo: «Caballero fiscal, ¿me es permitido llevar esta cicatriz que tengo en la cara?». No le quedaba más que una mezquina media paga de jefe de escuadrón. Había alquilado a Vernon en la casa más pequeña que encontró y en que ella vivía sola. Como acabamos de decir, en tiempos de imperio y entre 2 guerras, tuvo tiempo para casarse con la señorita Gillenormand. El viejo ciudadano, indignado por el fondo, consintió suspirándose y diciendo: «Las familias más principales se ven obligadas a hacer lo mismo». En 1815 murió la señora Pontmercy, mujer admirable y elevada, poco común y digna de su marido, dejándole un niño. Ese niño había sido la felicidad del coronel y su soledad, pero el abuelo había reclamado imperiosamente a su nieto, declarando que si le entregase, le desheredaría. El padre accedió por el interés del niño y no pudo tener al lado de su hijo. Se dedicó a amar a las flores. Pero además había renunciado a todo. No se movía ni conspiraba. Dividía su pensamiento en la inocencia de su presente y grandeza de su pasado. Pasaba el tiempo esperando un clavel o acordándose de Astrid. El señor Gillenormand no tenía relaciones con su yerno. El coronel era para él un bandido y para él el coronel un necio. El abuelo no hablaba nunca del coronel, sino para hacer alguna alusión burlesca a su baronía. Habían convenido expresamente que en Pontmercy no trataría nunca de ver ni hablar a su hijo.
So pena de ver a este expulsado de la casa y desheredado. Los Gillenormand miran a Pontmercy como un apestado. Quería educar al niño de su manera. El coronel obró mal quizás al aceptar esas condiciones, pero pasó por ellas creyendo obrar bien, sacrificándose a sí mismo por el bien de sus hijos. La herencia del abuelo Gillenormand era poca cosa, pero lo de la señorita Gillenormand mayor era grande porque su madre había sido muy rica, y habiendo ella permanecido soltera, el hijo de su hermana era muy rica, y habiendo ella permanecido soltera, el hijo de su hermana era su heredero natural. El niño, que se llamaba Mario, sabía que tenía padre, pero nada más. Nadie abría la boca para hablar de él, pero la gente con quien le hacía tratar su abuelo, con sus cuchicheos, sus medias palabras, sus guiños de ojos, habían llamado la atención del niño con tiempo, y éste había concluido por comprender alguna cosa. Y como tomaba naturalmente por una especie de infiltración y de lenta penetración de las ideas y las opiniones que formamos a su alrededor, por decirlo así, una atmósfera, llegó poco a poco a no pensar en su padre, sino lleno de vergüenza y con el corazón oprimido. Mientras Mario iba creciendo en esta atmósfera, cada 2 o 3 meses se escapaba el coronel, iba furtivamente a París como un perseguido por la justicia que ha roto sus cadenas, y se apostaba en San Sulpicio a la hora en que la señorita Gillenormand llevaba a Mario a misa, y allí temblando, que se volviese la tía oculta detrás de un billar inmóvil, sin atreverse a respirar, estaba mirando a su hijo. Aquel hombre lleno de cicatrices tenía miedo de una vieja soltera. De aquí habían provenido sus relaciones con el cura de Vernon, señor Maulbeuf. Este digno sacerdote tenía a su hermano, mayordomo de la fábrica de San Sulpicio, que había visto muchas veces a este hombre contemplando a su hijo, y había fijado su atención en la cicatriz que cruzaba el carrillo y la gruesa lágrima que pendía de sus ojos. Aquel hombre de aspecto tan varonil, que lloraba como una mujer, había chocado al mayordomo. Su rostro le había impresionado. Un día fue a Vernon a ver a su hermano. Se encontró en el puental el coronel Pontmercy y conoció en él al hombre de San Sulpicio. El mayordomo habló de él al cura, y ambos, bajo un pretexto cualquiera, hicieron una pequeña visita al coronel, visita que trajo detrás de sí otras muchas. El coronel muy reservado al principio, concluyó por abrir su corazón. El cura y el mayordomo llegaron a saber toda la historia, y como Pontmercy sacrificaba su felicidad por el porvenir de su hijo, esto hizo que el cura le mirase con veneración y ternura, y el coronel le cobró afecto. Por lo demás, cuando por casualidad se encuentra un anciano sacerdote y un viejo militar, si ambos son sinceros y buenos, nadie se comprende ni se amalgama más fácilmente, porque el fondo son una misma cosa. El uno se sacrifica por la patria de aquí abajo y el otro por la patria de allá arriba. No hay más diferencia. 2 veces al año, el 1 de enero y el día de San Jorge, escribía Mario a su padre cartas obligadas que le dictaba su tía y que parecían copiadas de algún formulario. Esto era lo único que toleraba el señor Gillenormand. El padre respondía a estas cartas muy tiernas, que el abuelo guardaba en el bolsillo sin leerlas y sin dejarlas leer tampoco a nadie. 3. Requiescat. La tertulia de la señora T era todo lo que Mario Pontmercy conocía del mundo. Aquel era el único agujero por donde podía mirar la vida. El agujero era sombrío y recibía por él más frío que calor, más tinieblas que luz. Este niño, que era la alegría y luz, al entrar en aquel mundo extraño, adquirió en poco tiempo tristeza y, lo que es más opuesto a sus años, gravedad. Rodeado de aquellas personas imponentes y singulares, miraba en su derredor con serio asombro. Todo contribuía a aumentar en él este estupor. En la tertulia de la señora T había algunas viejas nobles muy venerables que se llamaban Matan, Noé, Levis, que se pronunciaba Levi, y Cambi, que se pronunciaba Cambises. Aquellas caras antiguas y aquellos nombres bíblicos se mezclaban en la cabeza del niño con el Antiguo Testamento que aprendía de memoria, y cuando estaba sentado en círculo alrededor de la lumbre moribunda, iluminaba apenas por las lámparas de pantalla verde con sus severos perfiles, sus cabellos grises o blancos, sus largos vestidos de otra edad, en que no se distinguía más que colores lúgubres, dejando caer intervalos azorados, creyendo ver en ellas no mujeres, sino patriarcas y magos, no seres reales, sino fantasmas. A estos fantasmas se arreglaban varios curas que frecuentaban aquella tertulia, y algunos nobles. El marqués de Sas, secretario de órdenes, seudónimo de Carlos Antonio. El
marqués de Sas, secretario de órdenes de la princesa Berry, el vizconde de Val, que publicaba bajo el seudónimo de Carlos Antonio odas monórrimas, el príncipe de Buff, que siendo aún joven tenía cabellera gris, y una mujer bonita y de talento cuyos trajes de terciopelo escarlata con trencilla de oro muy escotado era el escándalo de aquella sombría casa. El marqués de muy escotado era el escándalo de aquella sombría casa. El marqués de C, de E, que sabía mejor que nadie en Francia la urbanidad proporcionada. El conde de Am, buen hombre de benévolo semblante y de caballero de Portegui, columna de biblioteca del Louvre llamada Gabinete del Rey, el señor Portegui, calvo y más bien envejecido que viejo. Contaba que en 1793, cuando tenía 16 años, había sido condenado a presidio por refractario y atado a la misma cadena que un octogenario. El obispo de Mirepoix, refractario también, pero como sacerdote, mientras que él no lo era como soldado. Estaban en Tolón y su oficio era ir a recoger por la noche del cadalso las cabezas y los cuerpos de los guillotinados por el día. Llevaban a cuestas aquellos troncos destilando sangre, de modo que los capotes de presidio tenían bajo la nuca una costra de sangre, seca por la mañana y húmeda por la noche. En la tertulia de la señora T abundaban estas narraciones trágicas, y a fuerza de maldecir a Marat, se aplaudía a Trestaillon. Algunos diputados lo llamaban introvable. Jugaban su partida de whist. Eran el señor Tribord de Chalacht, el señor Le Marchand de Gunicourt y el célebre burlón de la derecha, el señor Cornet de Gutincourt. El baile de Ferrette con su calzón corto y sus delgadas pantorrillas entraba el paso alguna vez en el salón al ir a casa de Talleyrand. Había sido compañeros de locuras el señor conde de Artois, el revés de Aristóteles, acurrucado bajo el campaspe. Había hecho andar a la Guimard a 4 pies y siguiente había demostrado a los siglos cómo puede quedar vengado un filósofo por un baile. Respeto de los sacerdotes concurría allí. El abate Alma, el mismo a quien el señor Lajos, su elaborado el rayo, decía: va, ¿quién no tiene 50 años? Solamente algún boquirrubio. El abate Le Tournay, predicador del rey, el abate Fray Sinois, que no era un ni conde, ni obispo, ni ministro, ni par, ni que le llevaba una sotana viejo, sin botones ya. El abate Quejavelant, cura de San Germán de los Prados, y además el nuncio del Papa, que era entonces Monseñor Machi, arzobispo de Nisibí, después cardenal, que se le seguía por su larga y pensativa nariz, y otro monseñor que se titulaba el abate Palmieri, prelado doméstico, uno de los 7 protonotarios participantes de la Santa Sede, canónigo de la insigne Basílica Liberiana, abogado de los santos, postulatore dei santi, lo que se refiere a los asuntos de canonización y significa poco más o menos postulador receptor de memoriales para un sitio de los altares. Y en fin, los cardenales, el señor de la Lucerne y el señor C.L.D. El señor cardenal de la Lucerne era escritor y tuvo algunos años después el honor de firmar al lado de Chateaubriand algunos artículos en el Conservador. El señor de C.L.D. era arzobispo de Toul y solía ir con frecuencia a París a pasar una temporada en casa de su sobrino, el marqués de T, que fue ministro de la guerra y de la marina. El cardenal era un viejo alegre que enseñaba sus medias moradas bajo la sotana remangada. Su manía era odiar la enciclopedia y jugar locamente al billar. La gente que por entonces pasaba en la noche de verano por la calle M, donde vivía el señor, él pone unas estrellitas como si no pudiera hablar su nombre. Se paraba para oír el choque de las bolas y la aguda voz del cardenal que gritaba a su conclavista, Monsignor Cosette, obispo in partibus de Cariste, apunta, abate, que hemos hecho carambola. El cardenal había sido presentado en la casa de la señora de T por su más íntimo amigo, el señor de Roquelaure, antiguo obispo de Senlis y uno de los 40. Era notable por su alta estatura y por su asiduidad en la academia.